Chicos, muy buenas noches. Bienvenidos al curso de gestión estratégica de exportaciones. El día de hoy vamos a continuar pues con el desarrollo de estas sesiones que venimos ya trabajando pues ya un poco más de un mes y que nos está ayudando, estoy seguro, a poder más que, como le digo, revisar temas conceptuales, aplicarlo en la práctica, ¿ok? La idea es de que después de cada sesión ustedes puedan usar estos consejos, estos temas que hemos venido hablando de manera inmediata en sus proyectos que de pronto puedan tener, que de pronto pues estén emprendiéndolo con algún compañero. Entonces la idea es que ustedes se nutran mucho en todo aquello que les puede faltar. Porque muchos de nosotros que estamos exportando o que queremos exportar, siempre vamos a llegar con un conocimiento que de pronto alguno de otros de nosotros no conoce, ¿ok? Y justamente esa es la idea, irnos complementando y como exportadores, como ya se los he mencionado en algún momento, pues de alguna u otra manera ustedes tienen que conocer cada aspecto, cada rama que involucra exportar un producto en específico. ¿Y por qué lo digo como tal? Porque cada producto en realidad es un mundo diferente, ¿ok? Involucra fortalezas, involucra pues operaciones diferentes, ¿ok? No podemos de pronto asumir de que exportar, por ejemplo, un producto congelado puede ser lo mismo que importar una carga seca, que un producto perecible, eh, que productos pues industriales. Entonces, cada tipo de producto, si bien es cierto, maneja una misma columna vertebral, que es la operatividad, que es consolidar a todos los stakeholders de quienes justamente hablábamos el día de ayer, termina siendo relevante conocer cada tipo de producto como tal y al menos saber de manera general cómo es que yo como exportador podría aplicar una tecnología, podría aplicar pues algún tipo de línea que se especialice en el producto que yo quiero vender, ¿ok? Y aquí entra un tema muy importante y es que nosotros cuando empezamos en el mundo de la exportación, básicamente siempre yo aconsejo algo muy puntual. Podrás conocer el producto definitivamente, pero necesitas sí o sí siempre tener un soporte, siempre tener a una persona, un ingeniero de calidad que sepa manejar el producto que vas a exportar. ¿Ok? Profesor, ¿y por qué usted de pronto indica que es importante contactar con un profesional de este tipo? Porque es él quien te va a definir, quien te va a dar los parámetros mínimos que tu producto necesita para no solamente llegar al destino que tú quieres, sino que para que llegue en las condiciones, en las buenas condiciones, tal cual como cuando se embarcó por Perú en este puerto de origen o en aeropuerto, como ustedes quieran manejarlo. Entonces, es él quien te va a ayudar a definir no solamente temas físicos de tu producto, sino que incluso va a intervenir mucho en determinar si es que este producto de pronto tiene que llevar una cadena de frío, si tiene que ser un producto refrigerado, cuáles serían los parámetros, etcétera, etcétera. Y nos vamos a dar cuenta y vamos a de pronto escuchar a algunos de sus compañeros que nos van a decir, profesor, pero en realidad cuando yo trabajo un producto de exportación, al final las líneas navieras me sugieren, me brindan los parámetros. Y eso es cierto. Los productos de alguna otra manera ya son tan conocidos por las navieras y los parámetros que se trabajan o los parámetros que cada exportador trabaja en realidad son muy similares entre exportador y exportador, a tal punto que las líneas ya de alguna otra manera tienen parámetros estándar. ¿Ok? Pero indiferentemente, o mejor dicho, por más que una naviera te sugiera los parámetros, no es la naviera quien determina esos parámetros con los que vas a trabajar, sino eres tú en conjunto con tu área de calidad quienes van a determinar cuáles son los parámetros de temperatura, cuál es el parámetro de humedad, de ventilación, de oxígeno, de CO2. Va a depender mucho del tipo de producto con el que trabajes. De pronto me puedes decir, profesor, entonces yo solamente me dedico a exportar carga seca, sí, pero siempre es bueno que valides si a pesar de que ese producto es carga seca, no requiere algún otro tratamiento. Por ejemplo, nos vamos no tan lejos, el cacao es uno de los productos que está comenzando a tener auge
en el tema de la exportación. El cacao peruano está siendo muy aceptado por el mercado internacional. Y si bien es cierto, este es un producto, a pesar de ser un producto agrícola, este producto como tal no necesita embarcarse en un contenedor refrigerado, sí necesita ingresar o que el contenedor contenga algunos otros requerimientos, como por ejemplo pasar por una fumigación, que el contenedor sea forrado por cartones especiales, que se le coloque deshumificadores, etcétera, etcétera. Entonces nos vamos a dar cuenta que en realidad cada producto que nosotros queramos trabajar termina siendo una experiencia nueva. ¿Ok? Entonces, para cualquier producto que nosotros nos preparemos, siempre tenemos que estar de la mano, tenemos que estar rodeados de profesionales que tengan experiencia previa en este tipo de productos. Algunas veces he visto, por ejemplo, tomemos el caso de el aspecto, pues, agroindustrial, ¿ok? El agro, mejor dicho, donde, por ejemplo, exportadores de mandarinas, de cítricos en general, de uvas, lo vinieron siendo por muchos años, ¿ok? Entonces luego deciden, pues, exportar, por ejemplo, paltas, arándanos, y asumen que la operación, pues, va a ser la misma y que la complejidad es tal cual como cualquier otro producto que han venido trabajando anteriormente. Pero no termina siendo así, porque cada producto, por más que sean de la misma especie de frutas, de verduras, estos productos, por ejemplo, necesitan tecnologías y que solo lo voy a mencionar porque lo vamos a hablar a detalle en las siguientes sesiones, como lo es la atmósfera controlada, que efectivamente pues implica un mejor expertise, un mejor manejo, no solamente por parte tuya como exportador, como líder, sino tener un packing que conozca cómo es que se maneja esta temperatura. Entonces, el día de hoy, justamente en respuesta a esa necesidad, vamos a revisar los diferentes puntos asociados a las diversas tipologías de carga exportable. Entonces, termina siendo relevante que nosotros como exportadores terminemos entendiendo que es importante saber qué tipos de productos existen dentro de la exportación. Entonces, al inicio de esta sesión, definitivamente vamos a hablar de manera muy general los tipos de carga que ustedes de pronto podrían encontrar dentro del mundo de la exportación. Si ustedes entran a Google, van a encontrar diferentes tipos de productos, pero que termina siendo muy teórico y poco necesario e importante como para aplicarlo en el día a día. Entonces, solo a manera de repaso, vamos a revisarlo y vamos a confrontar si es que realmente esta clasificación a nosotros nos sirve o de pronto podríamos trabajar una clasificación más cercana a lo que es efectivamente pues la realidad. ¿Ok? Entonces, el día de hoy tenemos que hablar pues lo que por ejemplo responde el tipo de carga general. ¿Ok? Si ustedes ingresan a internet van a encontrar efectivamente pues el tipo de carga general que básicamente pues involucra a todo tipo de carga, carga sólida, carga líquida, carga gaseosa, ¿ok? Y que son tratados de manera unitarizada, es decir, generalmente se colocan en paletas, generalmente se embarcan en contenedores completos, pero si nos damos cuenta, esta tipología no nos dice mucho, ¿ok? Porque termina siendo muy general. ¿Ok? ¿Cómo tú de pronto puedes definir a tu producto como una carga general? Entonces, dentro de la práctica, a nosotros no nos va a servir mucho. En la teoría, como un tema de concepto de marco general, sí nos sirve. Efectivamente, nos sirve un montón. Pero en el tema de la práctica no hay forma de que de pronto tú encuentres un exportador que diga, oye, ¿qué tipo de carga exportas? Carga general. ¿Ok? Entonces, vamos desestimando esta idea. La carga a granel. La carga a granel es un otro tipo de clasificación de carga que efectivamente sí tiene un poco más de sentido, ¿ya? Pero se puede usar para diversos términos. ¿Por qué? Porque la carga a granel generalmente se usa para los famosos commodities, dentro de la sección de minerales, dentro de la sección de granos como lo es el arroz, el azúcar, el bronce, el cobre, todos los minerales asociados entonces que están muy, pues, muy relacionados con la exportación en grandes volúmenes. Entonces, termina siendo muy generalizado este término porque de pronto
podrían escuchar un exportador que diga, pues, oye, yo exporto, no sé, pues cebolla a granel, es decir, en sacos, en cargas sin etiquetas. Entonces, definitivamente este tipo de carga definida como granel no termina del todo acercándonos al tipo, pues, de producto que de pronto nosotros querramos exportar. Por otro lado, la carga peligrosa es un término que se usa mucho, sobre todo en las navieras, ¿ok? Sobre todo en todas las áreas involucradas en el ámbito portuario. ¿Por qué? Porque sí, aquí sí, efectivamente, pues las líneas navieras tienen que armar sus planos, ¿ok? Y definitivamente definir, pues, qué carga es peligrosa, qué carga de pronto, pues, no sé, es inflamable, qué carga es IMO, en resumen, y que de pronto necesita tener un tratamiento especial, necesita estar colocado en algún lugar que esté alejado de la carga, pues, que no la es, ¿ok? Entonces es importante también, no solo para no dañar la carga del costado, que viaja dentro del buque, sino también para efectivamente no generar un incidente, no generar accidentes como incendios que sean propios pues del manipuleo, del movimiento de esta carga en alta mar. Entonces, definitivamente cuando hablamos de carga peligrosa es más acerca de la realidad, pero aún así no termina de definirnos o no determina de definir la razón de ser de nosotros como empresa sobre qué producto en específico exportamos. Y nosotros al día de hoy tenemos que saber, tenemos que irnos el día de hoy terminando la sesión sabiendo qué tipo de producto es en el que en realidad nosotros estamos enfocados. Pero si seguimos avanzando, vamos a encontrar pues ya clasificaciones que están más cercanas a la realidad. Y una de las tipologías conocidas es efectivamente pues la carga perecedera y refrigerada, ¿ok? Que responde a tipos de productos que pueden ser congelados, que pueden ser frescos incluso, y que responden pues al hecho de que para embarcarse necesitan estar bajo un ambiente fomentado, bajo una temperatura, bajo un rango específico de parámetros. Entonces, la finalidad de estos parámetros de mantener este ambiente es justamente que se mantenga el tipo, pues, en la calidad de este producto y que esa calidad con la que salió desde el punto de origen llegue también al punto en destino. Entonces, esa finalmente termina siendo la idea de cómo es que se debe trabajar una tipología de carga. Y este punto es una de las tantas clasificaciones que sí nos acerca, pero vamos a ser aún más específicos. Carga frágil. Carga frágil lo van a encontrar muy a menudo, ¿ok? En el tema de cargas frágiles, más que todo responde al tipo de manipuleo. Más que todo funciona como un previo aviso de avisarle pues a las cuadrillas, a los stackers que se tienen en los puertos, de que ese producto tiene que ser tratado con más delicadeza de lo que ya se le trata a algunos. ¿Ok? Pero la carga frágil se puede definir entre diferentes otros tipos de productos, entonces no termina acercándonos a la realidad. Entonces, diríamos, profesor, entonces si usted me está dando una relación de tipologías de carga y en resumen hemos terminado definiendo que este tipo de clasificaciones que encontramos generalmente en Internet de diversas fuentes no me acerca a lo que en realidad se vive, ¿cuál sería lo correcto? ¿Ok? ¿Qué es lo que realmente deberíamos manejar? Para empezar, nosotros a definir el tipo de producto que vamos a exportar o que estamos exportando, debemos primero enfocarnos y determinar cuál es ese contenedor, cuál es ese tipo de contenedor que nosotros generalmente usamos para exportar nuestro producto. Profesor, usted me está diciendo de que el tipo de producto se relaciona un poco a las dimensiones del contenedor con el que estoy trabajando. Sí, efectivamente. ¿Ok? Es importante que antes de saber la naturaleza, la clasificación por su naturaleza, tendríamos que aprender a tener una clasificación por las dimensiones, por las características físicas del producto que yo voy a trabajar. Y es que específicamente, así como vemos diferentes tipos de carga, vamos a encontrar una infinidad de tipos de contenedores, ¿ok? Tranquilamente pueden haber hasta 10, 15 tipos de contenedores que podrían generarnos confusión.
pero que finalmente en la práctica de esa relación de contenedores que nosotros podríamos revisar, son solo tres los que generalmente se trabajan. Y justamente los vemos aquí. Los más usados son los que vemos aquí porque la idea de la sesión es, como les digo, revisar cosas que realmente hacemos en la práctica. Y efectivamente, pues dentro de los tipos de contenedores que tenemos, en primer lugar está el contenedor de 40 pies, el contenedor estándar de 40 pies y ese contenedor reefer también de 40 pies. Son esos tres contenedores que ustedes van a ver a menudo en las carreteras que se van a cruzar a menudo durante el tráfico con este tipo de contenedores. Profesor, y necesitamos ver a ciencia cierta las medidas, necesitamos memorizarnos las medidas del producto, no, ¿ok? No, no hay la necesidad del todo. Si tú quieres hacer pues un análisis más, más específico, está bien, lo puedes hacer, pero lo básico que tú tienes que tener en cuenta es saber, al menos de manera general, pero importante, cuáles son los tipos de contenedores que se manejan. Y estos son los tres que más manejamos. En principio, el contenedor estándar de 40, que generalmente es trabajado para todo lo que es carga seca, ¿ok? Todo lo que es carga seca, eh, que no requiere una temperatura en específica. Profesor, ¿y cuál sería la diferencia con el contenedor estándar de 40 High-Cube? Es un contenedor 40, solamente que la altura es más elevada. Pero si dejamos de lado el tema de las dimensiones, nos vamos a dar cuenta que este contenedor de 40 estándar High-Cube se usa mucho más para productos, por ejemplo, agrícolas, que no necesitan una temperatura en específica, y como cualquier producto agrícola, la idea es justamente exportar la mayor cantidad posible de producto en un contenedor. Entonces, los exportadores siempre, en su mayoría, necesitamos contenedores high-Q. Entonces, desde ya podemos ir definiendo que si es que nuestros productos no requieren una temperatura en específica, nosotros somos exportadores que exportamos, valga la redundancia, contenedores de tipo 40 high-Q. Cuando se agota el stock, y ha sucedido, cuando se agota el stock de contenedores de una línea en específica con la que estás trabajando, no te preocupes mucho, ¿ok? Porque la línea tiene claro que tiene que saber qué tipo de producto es el que va a embarcar en ese contenedor. Y si de pronto se le agotó los contenedores vacíos estándar de 40 high cube y solamente tiene los contenedores estándar de 40, te va a avisar, ¿ok? Y te va a indicar definitivamente si es que tu producto puede ser trabajado dentro de ese contenedor, y si es que puede ser trabajado dentro de ese contenedor, hasta qué altura, cuánta dimensión, cuánto peso, cuánto volumen podría soportar. Entonces, esa es la idea de nosotros de ir conociendo. Y finalmente tenemos al contenedor reefer de 40 pies high-cube, que básicamente responde al hecho de nosotros como exportadores ya no solamente vendemos un producto que no requiere una temperatura, sino que decidimos pues efectivamente vender un producto que sí lo requiera. Entonces, ¿qué sucede? Que en este caso sí vamos a usar los contenedores reefer de 40 pies. Profesor, ¿hay alguna relación entre el contenedor 40 estándar de 40 high-Q y el contenedor reefer 40 high-Q? Sí, en realidad sí lo hay, chicos, y eso tienen que tener un poquito, o mejor dicho, tienen que entenderlo porque les va a ayudar un poco a conocer la realidad portuaria, la realidad extraportuaria, cuando de pronto se enteren de que no hay contenedores, ¿ok? ¿Y qué pasa? Que los contenedores reefers son tipo de contenedores que no es que se fabricaron para hacer contenedores reefer. Nos parece un trabalenguas, pero es así. Los contenedores reefers no es que se fabricaron para hacer contenedores reefer, sino que, ¿qué sucede? Los contenedores reefers es un resultado de ¿qué? De coger un contenedor estándar 40 high-Cube y colocarle todo un sistema de refrigeración que incluye un panel de control de temperatura, que puede incluir un ventilador, y que básicamente se adapta a este contenedor estándar para poder convertirse y funcionar como un contenedor reefer. Esa es la diferencia, pero a la vez es la cercanía. ¿Y por qué muchas veces nosotros
nos enteramos que los terminales extraportuarios, cuando vamos a retirar un contenedor, nos dicen que no tienen equipos, ¿ok? Efectivamente no tienen equipos porque en principio ellos siempre esperan que llegue un lote de contenedores de importación para justamente poder usarlos para la exportación. Pero al momento de coger ese lote, vamos a imaginar de que son 100 contenedores, eh, estos pasan por un proceso, ¿ok? De revisión, si es que estos contenedores están aptos para funcionar como reefer. Y durante este proceso, durante esta inspección llamado proceso de estanqueidad, lo que va a suceder es que solamente un bloque del total de contenedores va a ser calificado como apto para funcionar como reefer. Y no siempre, ni siquiera el 50% del total está considerado apto. Entonces, cuando el bloque de contenedores que están considerados aptos está muy por debajo de lo esperado, es donde surgen las congestiones. ¿Por qué? Porque no hay contenedores vacíos y por ende, como no hay contenedores vacíos, se comienzan a formar largas colas hasta poder atender cada unidad. Entonces, veamos, chicos, que realmente empezamos con una tipología, pero vamos entendiendo que primero es importante definir una tipología de acuerdo a la dimensión. Si nosotros no hemos exportado aún, entonces ya nos vamos dando una idea de dónde nos podríamos acercar. ¿Ok? Para carga seca definitivamente tenemos estas dos opciones. ¿Ok? Siempre la línea va a optar por darnos un hike, pero cuando no lo tengan, estoy seguro que ellos te van a avisar. ¿Ok? Y finalmente, bajo la supervisión, bajo la recomendación pues de un ingeniero de calidad, como les digo, les va a definir si es que podemos trabajar con el primero en caso no exista pues un 40 hike. Por otro lado, vamos a tener al otro lado, a la otra sección de exportadores que están muy inmersos en el mundo de la exportación con cadenas de frío, con parámetros, con atmósfera controlada. Entonces, estos contenedores reefers son precisos para aquellos exportadores o para aquellos emprendedores que están pensando en justamente en incursionar en este tipo de rubro. Entonces, vamos viendo qué interesante termina siendo, pues, revisar a detalle cuáles son las tipologías que venimos trabajando. Ahora sí, podemos hacernos la pregunta siguiente. ¿Por qué? Porque ya al menos tenemos muy mapeado que en la práctica se usan esos tres tipos de contenedores. Pero la pregunta sería, ¿cómo profesor yo aplico las tecnologías que estos tipos de contenedores me brindan en la práctica? ¿Ok? ¿Cómo yo podría guiarme? ¿Cómo profesor yo sé si es que estoy interesado en un producto, quién me podría decir o asesorar para efectivamente pues definir el tipo de contenedor correcto? En principio, cuando tú trabajas con un producto, vas a tener siempre un preaviso de parte de la línea. ¿Ok? Porque la línea sí ve que es un producto que de pronto no es muy común o que de pronto su condición no da para un contenedor seco, te va a avisar, pero no termina siendo su responsabilidad. Entonces, tú como exportador necesitas sí o sí siempre trabajar de la mano con un área de calidad que te permita justamente no solamente saber cómo aplicar las diferentes tecnologías, sino también a buscar nuevas tecnologías que te puedan facilitar, pues, o mejorar o mantener la calidad con la que llega el producto a alguna ventana comercial en destino. ¿Ok? Entonces, ya teniendo esto, chicos, podemos pasar a continuar con el desarrollo de las demás clases. ¿Ok? Y es que es muy importante, ahora sí, revisar lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de exportación, por un lado, vamos a tener a todos los productos de carga seca, ¿ok? Que básicamente vamos a definirlo por un tema de orden, ¿ok? Voy a sacar a todos los granos de aquí, pero vamos a determinarlos dentro de la clasificación que yo les puedo dar según mi experiencia como los productos industriales, ¿ok? Productos industriales que justamente responden a todo aquel producto que tiene un valor agregado. Puede ser, por ejemplo, un frugos, un jugo de naranja,
todo lo necesario que al ya estar embalado, al ya estar dentro de un empaque específico que protege, que le da mayor duración al producto, como por ejemplo estos envases de yogurts que vienen ya incluso listos para consumo directo, que no se necesitan refrigerar. Todos estos tipos de productos son productos industriales, ¿ok? Son productos los cuales se le ha dado un valor agregado en la calidad y en la presentación final hacia al consumidor. Es más, incluso hay algunos que están listos ya para comer o conocidos también como el ready to eat. Entonces, definitivamente estos productos agroindustriales es una, es una rama en la que muchos de nosotros nos enfocamos. ¿Ok? He visto, por ejemplo, a diferentes estudiantes que se unen y comienzan a desarrollar productos. Ya no quieren de pronto vender ají, sino que hacen una crema en base al ají y desarrollan un empaque, un envase pues todo completamente sofisticado que les permite específicamente pues a ellos mantener la calidad de ese producto. Sin embargo, también en la práctica vamos a encontrar otro tipo de productos que, por cierto, lo que es carga seca está aquí en productos industriales. Pero vamos a encontrar otros tipos de productos como las pecanas, como los jengibres, que está muy de moda, el cacao que habíamos mencionado, la cúrcuma que va de la mano con el jengibre, el café, etcétera, etcétera, que son productos que a pesar de ser productos agrícolas, también es suficiente usar un contenedor estándar o un contenedor 40 estándar 40 Haiku. ¿Por qué? Porque efectivamente son productos que a pesar de ser agrícolas, son granos y debido a la corteza gruesa que tiene la piel de cada producto, de cada fruta, de cada vegetal incluso, no necesita que se embarque en un contenedor reefer, ¿ok? Entonces, definitivamente cuando hablamos de este caso, termina siendo importante ir revisando no solamente lo que está aquí, sino también ir revisando qué calidad es la que tiene el producto que yo estoy pues exportando. Entonces, termina siendo importante que nosotros tengamos en cuenta esto. ¿Por qué? Porque he visto y les cuento de manera muy directa algunos casos donde hay algunos exportadores que se inician dentro del rubro y, por ejemplo, exportan, no sé, ajos, cebollas, ¿ok? Y lo terminan exportando dentro de un contenedor con temperatura específica, ¿ok? Dentro de un reefer con temperatura específica. Y realmente no es necesario. Entonces, tú me podrías decir, profesor, pero de pronto me beneficia porque eh, termino de alguna otra manera dándole más seguridad a la condición con la que va a llegar a destino esa carga. Y sí, es cierto, pero si lo basamos en temas numéricos y considerando que no era necesario embarcar ese contenedor en un contenedor refrigerado, en una unidad refrigerada, perdón, eh, hace una diferencia de no menos de $1000, ¿ok? Y es justamente el tema financiero el que a nosotros como exportadores al inicio nos cuesta mucho, ¿ok? Empezar a crecer termina siendo sencillo porque no lo proyectas del todo, pero mantener el crecimiento es lo costoso, ¿ok? Crecer cuesta. Entonces, tenemos que nosotros optimizar todo lo necesario dentro de la cadena de exportación que nosotros efectivamente venimos realizando. Entonces, como les digo, para los productos que de pronto revisamos, para los productos que observamos aquí, termina siendo pues importante revisar si es que efectivamente el producto, por ejemplo, a pesar de ser agrícola, necesita pues ser embarcado en un contenedor reefer. ¿Ok? Entonces, termina siendo relevante que nosotros como exportadores, y lo vuelvo a repetir, siempre trabajemos de la mano de un ingeniero de calidad que nos dé esa tranquilidad sobre los diferentes productos que nosotros vamos a efectivamente pues exportar. Ok, chicos, tengamos muy en cuenta ese detalle. Ok, ¿qué más? ¿Qué sucede? Lo que yo les decía. Cuando usamos contenedores estándar, ahora ya no hablemos de los productos y luego pensemos en qué producto o en qué contenedor, mejor dicho, usar, sino que ahora
resumamos lo que hemos conversado y digamos, ¿cuándo usamos un contenedor estándar? Y la respuesta te la va a dar, te lo vuelvo a decir, no la línea, te la vas a dar tú mismo, lógicamente en base a un soporte de un área de calidad. Y es que nosotros usamos contenedores estándar, por ejemplo, cuando los productos por su corteza, que es muy gruesa, no necesitan embarcarse en un contenedor refrigerado, porque su corteza al ser gruesa protege de los movimientos, de los golpes, pero también impide que el producto madure o que sea expuesto a la temperatura, a la energía, a la luz pues, del ambiente. ¿Ok? ¿Qué otros productos usamos para, o cuando usamos contenedores estándares? También cuando vendemos productos industriales, como les digo, que no van a requerir puntualmente ninguna generación de ambiente para mantener su condición. ¿Ok? Entonces, siempre tengamos muy en cuenta este punto, porque termina siendo muy, muy relevante. ¿Ok, chicos? ¿Qué más? Seguimos. Pero por otro lado, así como hemos hablado de los contenedores estándar, por otro lado tenemos a los contenedores refrigerados. Y la pregunta se caería de madura porque dirían, y profesor, ¿cuándo entonces yo tengo que usar contenedores refrigerados? ¿Ok? Me gustaría de pronto saber cuándo usarlos, porque no me gustaría exponer mi producto pues a una tecnología que de pronto no va a mantener la calidad que yo había esperado. Y lo estamos viendo aquí. Generalmente los productos refrigerados o los contenedores refrigerados son usados generalmente pues para las frutas, para las verduras que cuentan con una corteza muy delgada que hace que de pronto el producto madure muy rápido, respire mucho y que están muy ligados, por cierto, a la maduración. Entonces, ¿qué productos encontramos aquí? Encontramos a los productos como las uvas, los arándanos, el mango, las paltas, los cítricos y toda fruta, toda hortaliza que de pronto necesita, sí o sí, necesita de manera obligatoria eh, ser embarcados en contenedores refrigerados, es decir, donde se le adecue, donde se le defina, se le establezca una temperatura específica con la que se tiene que mantener durante toda su travesía. ¿Ok? Entonces, eso es importante tener muy en claro. ¿Qué sucede con los contenedores refrigerados, chicos? Hay que tener mucho cuidado. Y esto es algo que yo sí siempre suelo mencionar. Habíamos hablado de un punto muy importante, que era que, si bien es cierto, las líneas navieras siempre te dan unos parámetros o te recomiendan los parámetros debido a que ya vienen trabajando con otros exportadores ciertas experiencias del mismo producto. eh, no siempre es bueno simplemente decir, bueno, mira, me quiero ahorrar el desarrollo de un área de calidad y voy a embarcar con el producto que tengo, porque a mí me han dicho que todos los que exportan arándanos o uvas lo hacen con temperatura -1, -0.5. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que sí, efectivamente, el producto en teoría debería embarcarse, por ejemplo, no sé, a -1 grado centígrado. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? Que nosotros al no tener un área de calidad, si bien es cierto, el producto sigue siendo el mismo, no tenemos la certeza si el producto que vamos a vender al mercado internacional antes de haber ingresado al contenedor ha tenido las condiciones necesarias para que a temperatura de -1 pueda llegar con la calidad correcta. Por eso que muchas veces cuando conversamos y hablamos de algunos productos que no llegaron con la calidad correcta, generalmente algunos exportadores que no tuvieron este consejo dicen, pues, pero bueno, o sea, comienzan a culpar a la naviera, ¿no? O sea, yo embarqué a -1 porque finalmente todos los exportadores lo trabajan así y no es factible que el producto haya llegado con una baja calidad. Por lo tanto, los costos, el costo de que el precio baje, el precio de venta baje, lo va a tener que asumir justamente pues la línea. Y no es así. ¿Por qué? Porque las líneas finalmente uno te termina recomendando, pero ¿por qué digo que no necesariamente el producto que ingresa al contenedor está en las mismas condiciones que el resto de exportadores? Porque puede pasar que, por ejemplo,
se cosechó la fruta, ¿ok? Y lógicamente se ingresó a algunos túneles para que justamente alcance la temperatura necesaria y cuando llegue el contenedor pues pase directamente del túnel al contenedor sin haber una variación en su temperatura. Y sí, efectivamente eso es lo que se hace. Pero ¿qué pasó? Que al no haber un control de calidad, probablemente esta fruta que fue cosechada, sí, fue efectivamente ingresada al túnel, pero no estuvo el tiempo suficiente. ¿Ok? Entonces, cuando llegó el contenedor, cargaron el producto, pero la fruta ingresó muy caliente. Imagínate tú de que tienes una planta, por ejemplo, no sé, en el sur del Perú, en la costa sur, donde el calor es insoportable, donde la fruta, el producto está expuesto las 24 horas allí a la luz solar y de pronto llega el momento de cosechar, lo sacas y lo colocas en los túneles y te vas a dar cuenta que efectivamente pues la fruta sigue caliente. Entonces, si el contenedor, si la fruta ingresa caliente al contenedor, en principio puede haber un problema, como puede que no lo haya de que el contenedor no puede alcanzar su temperatura, porque lógicamente la carga de la fruta está muy caliente, ¿ok? Y en segundo, puede suceder que a pesar que se mantenga la temperatura, en el transcurso, en la travesía, la temperatura baje, ¿ok? Y en ese momento pues comience a perder la calidad de esa fruta. Entonces, si bien es cierto, yo te doy aquí opciones. Te cuento también que las líneas navieras siempre te van a recomendar, es más, los tengo aquí en mi mente, los parámetros con los que trabajamos. Eh, Finalmente termina siendo decisión propia del exportador, soportado en un equipo conocedor que sea parte del área de calidad, quienes definen los parámetros y que sobre todo definen en qué momento el producto ya puede ingresar a un contenedor. ¿Ok? Entonces es importante, chicos. Existen incluso, por ejemplo, la atmósfera controlada, que es una tecnología que incluso lo exige SENASA para ciertos destinos, o que lo exigen, mejor dicho, ciertos destinos. Por ejemplo, nunca se ha trabajado con atmósfera controlada, porque la atmósfera, les adelanto, es una tecnología que se usa para aquellos, especialmente para aquellos productos que respiran muy rápido y por lo tanto maduran muy rápido. Entonces, este tipo de tecnología lo que hace es básicamente cortarle la respiración al producto para que llegue prácticamente verde a destino, ¿no? O por último se mantenga en las condiciones con las que salió. Entonces, eh, termina siendo relevante que como exportadores, por ejemplo, en el caso como les vengo diciendo, determinemos algo, alguna tecnología a usar por nuestra cuenta, no por seguirle al resto. Y como les digo, en el caso de las uvas, es un producto que nunca ha necesitado esta atmósfera controlada, pero que ya al día de hoy hay exportadores que están efectivamente pues vendiendo uva al mundo como atmósfera. ¿Y por qué? Porque de pronto encontraron algún destino que tiene un tiempo de tránsito mucho mayor y vieron pues correcto vender un producto, la uva, a un país con mayor tiempo de tránsito y con atmósfera controlada. Pero esto cómo se logra, chicos, con investigación, con un área de calidad que siempre esté allí a la vanguardia de revisar, uno, de que los productos siempre lleguen de buena calidad, por lo tanto voy a tener que encontrar los parámetros correctos y por otro lado, que es más importante, la investigación. ¿Okay? El tema de la tipología de carga, el tema del tipo de contenedor según su funcionalidad, según su naturaleza, según su dimensión, como lo hemos visto, caería en saco roto si es que nosotros solamente pensamos que esa es la tipología definitiva y para siempre, ¿ok? Y eso no es así, porque un exportador también tiene que entender que en algún momento tiene que hacer investigación, investigación de genética, investigación de nuevos tipos de productos, y termina siendo relevante esto, ¿ok? No es que de pronto yo siempre me quede con los contenedores que ya existen. Nacen tecnologías, ¿por qué? Porque las líneas navieras y otros exportadores detectan las nuevas necesidades que van a surgir en los próximos años y se comienza a desarrollar. Por ejemplo, algo muy puntual, por ejemplo, si alguno de ustedes me dice, profesor, ¿y podría exportar en un contenedor de 20? En realidad, de la posibilidad, sí es correcto, pero no sale
rentable y por eso que no existe o existen una, dos, tres líneas exagerando que tienen contenedores de 20 para exportación. ¿Ok? Y es que efectivamente exportadoras que están muy enfocadas y saben que la investigación es la estrategia del futuro para asegurar un mercado, eh, ellos de alguna otra manera, en este caso, los contenedores de 20 no son usados para exportación, pero sí para qué son usados. Son usados como contenedores de prueba. Se compra estos contenedores de 20, incluso se hacen de menor dimensión y se mandan productos para ver con qué calidad han llegado a ese destino. Es decir, están testeando, están investigando. Y esa justamente es la idea de nosotros, chicos. O sea, tenemos que siempre contar con un equipo de calidad que nos ayude a respaldar la toma de decisiones que hagamos respecto a las tecnologías, a los parámetros, a las condiciones en las que se va a embarcar un producto, porque es muy triste muchas veces escuchar a exportadores que ya no lo son porque vendieron un producto al mercado, porque solamente siguieron los parámetros o las indicaciones que veían de otros exportadores y finalmente ese producto llegó con pésima calidad, el precio de venta que esperaban bajó enormemente y finalmente pues vas a terminar recibiendo un dinero que no estaba dentro al menos de lo mínimo proyectado. ¿Ok? Entonces tengamos muy en cuenta esto. ¿Cuándo usamos contenedores refrigerados, chicos? Los usan todos los tipos de compañías y navieras. Como les digo, aquí se los dejo básicamente para que lo repasen. Cuenta con un equipo propio de generación de frío. Como les digo, son contenedores estándar que son adaptados con un equipo de frío. ¿Dónde están? Están en los terminales extraportuarios. Y justamente, pues, este contenedor, es bueno saberlo, cuando llega a tu planta, a tu almacén, es manejado siempre por un técnico conocido dentro de la exportación como técnico de frío, ¿ok? Que justamente está allí para ayudar a trabajar en conjunto y a la par que se hace la inspección SENASA, pero también para determinar, para resolver algunos casos cuando el contenedor de pronto no prende, cuando no se alcanza la temperatura, cuando está mal seteado. Entonces, justamente el contenedor refrigerado termina demandando una mayor capacidad y conocimiento, ¿ok? Y en el caso, profesor, de esos productos que usted me decía, que respiran más y por lo tanto maduran más rápido, ¿qué tipología podría usar? Bueno, pues en este caso tendrías que usar esos contenedores que usan el AC o la atmósfera controlada. ¿Qué productos son los que usan la atmósfera controlada? Los arándanos frescos, las paltas, el banano, el propio mango, entre otros productos. Son unos tipos de productos que ya no solamente necesitan para mantener su calidad, estar dentro de o estar dentro de una generación de una temperatura específica, ¿ok? Sino que adicionalmente necesitan más tecnología para que el producto llegue en la calidad deseada. Y esta tecnología adicional se le conoce como atmósfera controlada. Es decir, van a haber contenedores que pueden ser embarcados en un reefer que llevan cold treatment y adicionalmente pueden tener una atmósfera controlada. ¿Qué es lo que hace la atmósfera controlada? Es justamente generar un ambiente específico donde pues a través del uso de etileno se corte la respiración del producto hasta que realmente la carga llegue a destino y allí recién continúa su proceso de maduración. ¿Ok? Aquí les dejo un poco de información de lo que refiere a la atmósfera controlada. ¿Ok? Donde básicamente, pues como les digo, o sea, lo que usa, y esto lo vamos a tomar de manera muy sutil en este caso, porque lo que sucede con la atmósfera es que básicamente permite reducir ¿qué? Niveles de oxígeno, ¿ok? Es decir, no deja respirar el producto y aumenta justamente los niveles de CO2, ¿ok? Y lo que hace es mantener una temperatura específica de tal manera que el producto como tal no necesite o no llegue maduro, totalmente maduro, ¿ok? Es como si tú cogieras una palta, algo muy casero, ¿ya? Y lo envuelves en periódico. Ustedes en casa nomás se dan cuenta que el producto madura rápido. Entonces, imagínense que tenga que soportar 40 días, 50 días inclusive. Entonces, la atmósfera controlada es una tecnología muy importante. Profesor, ¿y la atmósfera controlada tiene un costo? Sí. ¿Por qué? Porque
En la atmósfera controlada, y lo vamos a ver más adelante, así como en los reefers, son contenedores estándares que se adaptaron para ser contenedores de atmósfera controlada. ¿Ok? Empero, también van a existir líneas que crean, que fabrican contenedores de atmósfera controlada especialmente, y valga la redundancia, para hacer y para servir como contenedores de atmósfera controlada. Entonces, vayamos viendo qué importante es, profesor, y en temas numéricos, sí, lógicamente, el uso de tecnología, cuanto más tecnología uses, tu flete se va a ir incrementando. Si tu flete tenía una base, no sé, pues $4.000, si tú le aumentas un cold treatment que es parte del reefer, vas a tener que aumentarle $1.000 más. Ya no irían 4.000, sino 5.000. Y si encima tu producto no solo necesita pues cold treatment, sino necesita una atmósfera controlada, ya no solamente serían 5.000, sino que vas a tener que aumentarle $1.500 más a tu flete, porque ese es el costo de la atmósfera controlada. Entonces vayamos viendo que tenemos que saber usar de manera óptima las tecnologías dentro de los diferentes productos que vamos a exportar. Ok, chicos, con esto hemos terminado pues la sesión de hoy. Quiero agradecerles por su tiempo, ok. Hemos culminado una semana más juntos, efectivamente, pues el desarrollo de este curso. Recordarles también que nuestras clases son los días miércoles y jueves de 10 a 11 de la noche. Entonces, los invito de verdad a que no se pierdan las sesiones. Conéctense los miércoles, los jueves a esta hora, de tal manera que podamos compartir justamente pues las diferentes experiencias que podamos tener dentro de la exportación, ¿ok? Les dejo también aquí mis datos personales, si es que de pronto alguno de ustedes necesita un asesoramiento empresarial, está comenzando a formar un proyecto, no duden en contactarme, de preferencia escribirme a mi correo para poder pues justamente conversar sobre diferentes aspectos asociados pues a este campo laboral. Ok, chicos, entonces con esto hemos cerrado la sesión de hoy. Agradecerles por su tiempo y nos estamos comunicando y otra vez retomando las clases el siguiente miércoles. Muchas gracias, chicos. Muy buenas noches. Buena semana.